Desastre.mx y el Centro Cultural de España en México presentan Gay, lesbiana, intersexual, travesti, transexual, transgénero, queer, marica, joto, puto. ¿Qué? Conapred. El Mariconario presenta. El Mariconario presenta. El Mariconario. Sexo, cultura, salud, noticias LGBTI+, de México y el mundo. Ruido marica. El Mariconario. Con Ángel Conto Y Dulce Dianita. Este es el segundo episodio de El Mariconario. ¿Cómo estás, Dianita? Muy bien, ¿y tú, Ángel? Bien. Cada vez aprendiendo más cosas. Amo que seas tan dedicada y que estés... Me quiero quitar esta heteronormalidad, ¿o cómo lo dije bien? Heteronormatividad. Ok. O sea, ¿ustedes creen que es normal? Pero hoy vamos a aprender más. Sí, hoy vamos a hablar sobre el tema de VIH y SIDA. Este 1 de diciembre se conmemora, como cada año, el Día Mundial del VIH y el SIDA. Y para ello vamos a estar hablando sobre el tema de cómo estamos en México, qué está pasando con el tema de la seguridad social de las personas que viven con VIH, entre otros temas. Para ello nos acompaña el día de hoy Dianita, David Olvera. Él es jefe de reporteros de Desastre.mx. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno, y me gustaría empezar como platicando un poco sobre nuestras experiencias en torno al tema. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú te hiciste una prueba de VIH, Dianita? Hace como un año, porque era gratis en la marcha. Ok. Ajá. Y más o menos cada cuánto te la haces. Cada que veo que son gratis y que hay un espacio donde hacérmelas. La verdad es que creo que tenemos una muy mala educación y como que no lo vemos tan factible. Y no es que diga, el próximo sábado hice una cita para hacerme la prueba. No, o sea, si lo ves ahí, vas, lo haces y ya. Eso es... Bueno, problema. nos estás dando la visión desde la heterosexualidad. Ajá. Es decir, Ok. no se preocupan por testearse regularmente. O sea, no es un hábito... O sea, ni siquiera piensan en eso. Supongo que no hablan de eso. De hecho, de mis amigos heterosexuales, no conozco a uno que se haya hecho la prueba en los últimos 3 años. ¿Y tú, David? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba? ¿Qué tan seguido te las haces? ¿Tú sí llevas un calendario? ¿No? Sí, regularmente me las hago cada 4 o 3 meses. La última fue como hace 3 meses aproximadamente. Ok, ¿y a dónde sueles acudir? En el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México dan pruebas gratuitas por si gustan ir todos los martes. También en AHF México y en la Clínica Condesa. Regularmente siempre me hago pruebas rápidas y solo en mi vida me he hecho una prueba donde te sacan sangre del brazo. Solo en Clínica Condesa, del laboratorio. Bueno, pero si van a la Clínica Condesa a hacerse una prueba de laboratorio, lleguen temprano porque Con tiempo. les toma toda la mañana. Sí, que se es un proceso las larguísimo. hagan. Es un proceso largo. Y para hablar de esos temas y otros, el día de hoy también nos acompaña y es nuestro invitado del segundo episodio de El Mariconario, Ricardo Hernández Forcada. Él es director del Programa de Salud, Sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quien le vamos a dar un aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Pues contentos nosotros, afortunados de compartir esta charla contigo, porque Ricardo tiene ya una larga experiencia en el trabajo de VIH y de salud como defensor de derechos humanos. Pero antes de entrar al tema y de preguntarte varias cosas que traemos en mente, quisiéramos saber cómo empezó Ricardo en el activismo.
¿Cómo? Porque Ricardo es filósofo, estudiaste filosofía, Sí. si no me equivoco. Así es. Entonces, ¿cómo das el salto a los temas de salud? Y de derechos humanos. Pues mira, yo justo estaba terminando la licenciatura en filosofía, corría el año del 93, cuando entré en una especie como de depresión y mi sistema inmunológico se deterioró mucho, y entonces pues en función de que soy un hombre homosexual, pensé que sería conveniente hacerme la prueba de VIH. Me acuerdo que la hice en Pemex porque mi padre es petrolero y bueno, se tardaron más de un mes y medio en entregarme los resultados, y pues ¡Órale! Eso, les estoy hablando del Antiguo Testamento, así era antes. ¿En qué año fue eso? ¿En el 93? 93, sí. Hoy las pruebas te dan el resultado en minutos, Sí. ¿no? Y en ese tiempo, que bueno, además cabe de recordar, no había tratamiento que controlara la infección. Hoy lo hay, y hoy es gratuito para todas las personas en nuestro país a través de los servicios de salud. Y pues en ese lapsus, en ese tiempo que pasó entre que me tomaron la muestra de sangre y recibí el resultado, acudí con un amigo quien me orientó a ir a una organización civil que se llama Albergues de México IAP, que tiene un albergue aquí en el Ajusco, con el doctor René García Félix, y me involucré en los grupos de autoapoyo, y empecé pues visitábamos a los pacientes. En esa época así les llamábamos, personas que iban a morir, evidentemente, ¿no? Hoy esa no es la realidad. Hoy vivir con VIH, y de hecho tener un diagnóstico de VIH, es una noticia de una oportunidad de vida, no una sentencia de muerte. Sí. ¿Quién muere por SIDA? Muere por SIDA quien no conoce su diagnóstico y la infección avanza sin que el tratamiento la controle. ¿Quién vive a pesar de tener VIH? ¿Quién está diagnosticado a tiempo? ¿Quién recibe su tratamiento, lo toma con la disciplina y apego? Y una persona con VIH hoy puede vivir, se estima, más de 40 años después del diagnóstico. Estamos diagnosticando en promedio en México a los 35 años, con lo que alcanzan la expectativa de vida de la generalidad de la población, si no es que más. Y bueno, ya me salí de tema, me preguntaste sobre mí. Yo pues seguí estudiando, seguí dando Pero clases. está bien, qué bueno que volteamos a ver aquella época, porque era otro México de principios de los 90s, y ahora que tocas el tema de las personas que siguen muriendo, ¿cuáles son, digamos, las enfermedades oportunistas que se relacionan, o si es un tema más social? O incluso cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, porque creo que generalmente las personas siguen englobando el VIH y el SIDA y creen que es lo mismo. De hecho, ya se procura evitar mencionar VIH-Sida en el mismo nombre, para distinguir la condición de vivir con el virus, que es una condición de salud crónica controlable, de el síndrome que este virus podría producir si avanza la infección y compromete el sistema inmunológico. La mayor parte de las personas que tienen un diagnóstico nunca desarrollarán el SIDA. Ahora bien, para que esto ocurra es necesario que la persona tenga un diagnóstico oportuno, reciba su tratamiento, lo tome con apego, y ahí es donde vienen los problemas. México, va a haber en cifras globales, más o menos 260,000 personas han vivido con VIH o SIDA en nuestro país. Cerca de 70,000 ya han fallecido. Alrededor de 190,000 personas viven con el virus. Algunas de ellas fueron diagnosticadas en periodo asintomático y otras ya en diagnóstico de SIDA. El tratamiento es tan eficaz que hay personas que han llegado a etapa de SIDA y se han recuperado y han vuelto a una situación asintomática, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, tenemos más de 20 años de que el tratamiento está disponible para todas las personas. Desde el año 96 hay tratamiento en el IMSS. Desde el año 2003 se alcanzó la cobertura universal a través del Seguro Popular. ¿Por qué la gente sigue muriendo? La primera causa es el diagnóstico tardío.
La segunda causa es el desabasto de medicamento. La principal causa de queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionada con VIH y en las comisiones estatales es que el paciente va a la farmacia y no le surten la receta o no se la surten completa. Tercera causa se refiere a la falta de apego, que es la parte que nos corresponde a nosotros como usuarios a tomar de manera disciplinada nuestro tratamiento, y esto está muy relacionado con un tema de estigma y discriminación. Las personas siguen experimentando estigma y discriminación. El VIH puede no comprometer tu salud y puede no matarte, pero la muerte social se produce por el estigma y la discriminación. Oye, ¿cuánto tiempo es tardío? O sea, ¿en qué momento ya pasa de VIH a SIDA, más o menos? Cuando baja de 200 copias de CD4, se dice que ya una persona está en etapa de SIDA, o cuando aparecen enfermedades oportunistas. Me preguntaba, si no te contesté, cuál es la razón de muerte más importante. En nuestro país es la neumonía, a nivel mundial es la tuberculosis. Ojo con la tuberculosis. El VIH y la tuberculosis, cuando se presentan juntos, se potencian mutuamente y se convierten en un binomio mortal. Y tenemos 9 estados con alerta epidemiológica de tuberculosis. Entonces, toda persona que vive con VIH debe de ser valorada para ver si no tiene tuberculosis activa o latente, y toda persona con diagnóstico de tuberculosis se le debe ofrecer la prueba de VIH para también atender a esa situación. Lo más probable es que la situación de inmunología comprometida sea la que haya producido que desarrolle la tuberculosis. Oye, ¿y qué estados son los más afectados por VIH? Ajá. Son la Ciudad de México en primer lugar en número de casos acumulados. Okay. En segundo lugar, el Estado de México. En tercer lugar, el Estado de Veracruz. Luego sigue Jalisco, luego sigue Puebla. Ojo, pero esos son los acumulados. Si te vas a los números recientes, los nuevos diagnósticos, en primer lugar aparece Campeche, en segundo lugar Colima, en tercer lugar aparece Quintana Roo. Entonces, ahí hay una dinámica importante epidemiológica. Puede ser porque están diagnosticando a tiempo o porque hay más casos. Cuando estabas mencionando las causas que llevan a la muerte a las personas que viven con VIH, una de las que decías era la entrega de medicamentos, ¿no? La que no se entregan completas las recetas. Hace unas semanas hubo una manifestación en la Ciudad de México por parte de derechohabientes del ISSSTE que se manifestaban porque el ISSSTE no entregaba a tiempo los medicamentos o había desabasto de estos medicamentos en las clínicas del ISSSTE. ¿Cómo acciona la CNDH o qué trabajo haces tú desde tu dependencia para abordar estos casos? ¿Qué puede hacer la CNDH en esos casos? Bien, a toda persona que no le surtan completa o no le surtan de plano la receta, yo la invito a comunicarse con nosotros ese mismo día, porque luego me dicen que llevan 2 meses sin surtimiento. El tratamiento debe tomarse con regularidad, porque si dejas de tomarlo más de 48 horas, puedes generar resistencia, o sea que ya no sirve el tratamiento. Entonces yo les invito a inmediatamente que salgan de una farmacia, de una institución pública, la que sea, IMSS, ISSSTE, Pemex, ISFAM o los Capacits, incompleta, que se comuniquen a mi oficina 01800 715 2000, la extensión mía es la 1372, o por correo. Mi correo es rhernandez@cndh.org.mx, por cualquier vía, o acudan a las oficinas de las comisiones de derechos humanos. Aquí en la Ciudad de México estamos en Cuba 60 y en Periférico Sur 3469. Por cualquier vía. Y nosotros lo que vamos a hacer es darle una atención inmediata. Entonces vamos a levantar la queja. Necesito qué datos: el nombre completo, el número de seguridad social, qué medicamento le falta, en qué estado ocurrió el hecho y qué unidad de salud fue la que acudió y la institución, obviamente. Con esos datos, yo, una vez que ya tenga levantada la queja, hago una gestión inmediata, bueno, no yo solamente, sino el equipo,
con las autoridades, tanto por la vía del jurídico como por la vía del área de atención clínica. Y estamos logrando un promedio de resolución de este tipo de quejas de 36 horas. Oye, tengo miedo de decir alguna tontería, No, pero pregunte. en las comunidades indígenas me parece que hay mucha incidencia de VIH por la cuestión de la migración, de que regresan a sus casas. Por ejemplo, en esos casos, ¿ellos dónde pueden ir por el medicamento, ya que es un poquito más complicado? Y si es verdad que hay una incidencia alta en esas comunidades. Yo te diría que no has hecho una pregunta nada ociosa, es muy, muy interesante tu pregunta, te voy a decir por qué. Porque las autoridades de salud no se toman la molestia de desagregar ese dato. Entonces, si tú le preguntas a las autoridades de salud cuántas personas con VIH son indígenas, no lo saben. No lo saben porque no se los preguntan. Sí saben en dónde viven, sí saben si son hombres o mujeres, sí saben hasta su orientación sexual, pero no saben si son indígenas o no. Entonces, tú sabes que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, se considera indígena quien se autoadscribe a una identidad indígena. Dos, las personas que se encuentran en las zonas rurales, que es en donde vive buena parte de la población indígena, pero no toda, también hay población indígena urbana. La Ciudad de México, en el centro, hay fuertes comunidades indígenas. El estado con más población indígena es la Ciudad de México. Pueden acudir a los servicios de salud, pues depende, si son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE pueden ir allí. Si estuviera en una zona rural, ahí hay unidades de las jurisdicciones sanitarias donde hay esos servicios. En cualquiera de ellos podrían obtener un diagnóstico y ya la atención la recibirían en caso de no contar con seguridad social en los capacits. Ahora bien, al estar ellos en lugares alejados, los estados establecen estrategias de acercamiento. Lo importante es el diagnóstico oportuno. Ya después veremos cómo resolver que la persona tenga su atención de manera regular. Ahora, cuando dices que no tienen las autoridades desagregado este dato, pues también implica que no hay un trabajo focalizado en esta población. Por supuesto. O sea, materiales en lengua materna. Exacto. Indígena, hay 3 y 2 los hice yo. Bueno, y aparte, el tema de salud, pero además el tema de la sexualidad, ¿no? De cómo ellos entienden desde su cosmovisión la sexualidad. Hay que recordar que además son diversas culturas indígenas. Entonces, hay unas que tienen unas posiciones y otras. Y lo que sí es clarísimo es que no puede llegar la autoridad de salud nomás a trasladar un programa sin más como lo haría en una colonia. No puedes llegar ni a vacunar niños nada más porque está en el programa y tienes que cumplir tus metas, sino que tienes que tomar contacto primero con las autoridades tradicionales, sensibilizarlas sobre la importancia del tema y entonces sí, nosotros tuvimos en la Comisión Nacional una experiencia muy interesante en la comunidad ñañú del Valle del Mezquital de Hidalgo. Ahí las autoridades tradicionales buscaron una organización civil, la organización civil nos pidió el apoyo y ellos nos decían es que regresan nuestros jóvenes con dólares, con camioneta y enfermos y se mueren. Entonces sospechamos que es por eso. Entonces hicimos un paquete de trabajo con los jóvenes de la comunidad. Hicimos spots de radio bilingües. Hicimos curso de guión de radio para hacer los spots. Les dimos tema de género, violencia en el noviazgo, adicciones, VIH, ITS. Entonces fue ¿Y cómo lo recibió la comunidad? Muy bien, porque ellos ya tenían la percepción de la necesidad. Okay. Las propias autoridades estaban preocupadas de que sus jóvenes que viajaban al norte, sea del propio país o a Estados Unidos a trabajar, regresaban en esas condiciones. Entonces decían, creo que hace falta sensibilizar para que tengan prevención. Y fue muy, muy interesante, les podría platicar por horas. Aparte en el Valle del Mezquital, haz de cuenta, hay casas que parecen gringas, o sea, es terreno y unas casas enormes gringas, de tanta comunidad que se va
al gabacho como a trabajar y regresan con esa idea de tener una casa, pero sí hay algunos una fuerte regresan incidencia infectados, claro. Y esos, eso es importante. Si falleces antes del diagnóstico, ni siquiera apareces en los números. Dos, si la persona fuera diagnosticada, aparecerá como un caso más, pero no lo desagrega la autoridad de salud como un caso en comunidad indígena. Ok. Bueno, y volteando a ver otra vez el mapa completo, ¿qué temas se relacionan? Bueno, tú ya nos explicaste cuáles son las razones por las que sigue muriendo gente de SIDA en nuestro país. Una de ellas tenía que ver con el estigma. ¿Por qué consideras tú que no hemos avanzado, o si sí hemos avanzado, que nos expliques cómo ha sido esa transformación versus hace 20 años en el tema de, más bien, de la eliminación del estigma hacia las personas que viven con el virus y todo lo que conlleva eso, ¿no? La discriminación a la que se enfrentan en el ámbito laboral, en el tema del acceso al derecho a la salud, entre otros? Mira, el director de ONUSIDA, Peter Piot, me parece que fue él, dijo que había dos epidemias: la epidemia del VIH y la epidemia del estigma y la discriminación asociadas. Todos recordamos, porque todos vimos cine al respecto, que el origen de la epidemia fue cuando se identificó en 1981 en Estados Unidos, y los primeros casos que aparecen en la literatura médica, en el New England Medical Journal, fueron de, según recuerdo, 12 varones entre 30 y 40 años de edad, saludables, que llegaron con sarcoma Kaposi o con neumonía a los hospitales y no reaccionaron a tratamiento como lo tendrían que haber hecho. Eso les llamó la atención y había una característica en común: todos eran homosexuales. Eso estigmatizó al VIH y al SIDA, bueno, todavía ni siquiera le decían así, como una enfermedad propia de homosexuales. Una cosa que casi nadie sabe o nadie recuerda: el primer nombre del SIDA, ¿saben cuál fue? Cáncer asociado a la homosexualidad. Así lo denominaron. Imagínate. ¿Por cuánto tiempo duró esa denominación? Un par de años, ¿no? En el 83 se identificó que la causa del SIDA no era la práctica sexual, sino un virus. Sí. Y ese virus es la causa del SIDA, y entonces se identificó que había poblaciones más allá de los hombres homosexuales donde esto estaba presente. Y entonces sumó identificarlo en trabajadoras sexuales, usuarios de drogas inyectables, haitianos. Y entonces todas estas poblaciones tienen en común que eran poblaciones que ya estaban estigmatizadas, que ya tenían una condición social de desventaja. Y luego la Organización Mundial de la Salud habló de poblaciones de riesgo. Entonces pertenecer a una población era lo que te ponía en riesgo, y no pertenecer a la población te ponía en una posición de seguridad. Hoy sabemos que el VIH no respeta sexo, edad, orientación sexual, posición socioeconómica, etc. De hecho, si tú te vas a las cifras globales, el 70% del SIDA está en África, y es una enfermedad de transmisión sexual que afecta sobre todo a los heterosexuales allá. En nuestra región del mundo, que es Europa Occidental, el norte de América y América Latina, es una epidemia que en el 56% está ubicada en hombres que tienen sexo con hombres, y las poblaciones más afectadas, además de los hombres que tienen sexo con hombres, son los usuarios de drogas inyectables y los trabajadores sexuales varones. ¿Qué ha hecho el gobierno para contribuir a desestigmatizar a la población que vive con el VIH? En los 90s hubo campañas, se empezó a tomar el tema ya de forma más seria. Había grupos de hombres organizados, de organizaciones civiles que estaban trabajando el tema desde diferentes aristas. Pero vemos que con la llegada de la democracia, por decirlo de alguna forma, y los 2 sexenios del PAN, hay una ausencia de campañas.
¿En qué momento estamos hoy? ¿O si ha habido campañas? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo muchas posiciones críticas a lo que hace el gobierno en este tema y muchos más, pero paradójicamente con los gobiernos de Acción Nacional fue cuando crearon el CONAPRED, fue cuando hicieron campañas contra la discriminación en general. Fueron los sexenios bajo la administración de Jorge Saavedra y de José Antonio Isasola en que Cencida tuvo una actividad más proactiva hacia las poblaciones clave, con énfasis en los hombres que tienen sexo con hombres. Tuvimos la conferencia mundial del 2008, hubo la marcha mundial contra la homofobia, a la que encabezaron el director general del IMSS, Molinar Orcasitas, y el secretario de Salud, Córdoba. No sé si lo recuerden. Sí, claro. Como yo soy el más viejo de la mesa, todo eso lo recuerdo. No, perfecto. Y en el sexenio, ya este sexenio, se hizo el 17 de mayo Día Nacional contra la Homofobia, pero ya había día estatal en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Veracruz, en varios estados. Entonces, yo creo que más que un tema de partidos, ha sido un tema de identificar eso como un tema importante. Y yo personalmente no soy, no es por hacer gala del trabajo de nadie, pero yo estaba ahí. En 2011, en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre SIDA, yo escuché al secretario de Salud mexicano decir tal cual: no vamos a acabar con la epidemia del VIH y del SIDA si no combatimos la homofobia y la transfobia. Dijo eso. Wow. A mí nadie me lo puede contar, yo lo viví. Y es que al final es eso lo importante. Creo que hemos tomado conciencia, gracias al trabajo de la sociedad civil, gracias a la luz que nos da la experiencia internacional, de que si no combatimos la homofobia, la transfobia, y yo le sumo la misoginia, el clasismo y el racismo, todo lo que hablamos hace un momento de los indígenas tiene que ver con racismo. Si no combatimos esos 5 prejuicios, no vamos a acabar con la pandemia del VIH. Paradójicamente también, hoy en día también hay una reacción muy retardataria, y me impresiona lo que me narran las personas en sus quejas. Me narran otra vez temas de discriminación que parece que estamos hablando en los años 90. ¿Cómo están las cifras de discriminación en México en materia de VIH y SIDA? O sea, ¿es muy común que la gente vaya a la CNDH y levante estas quejas? ¿Son muy altas? Muy interesante, porque el motivo de consulta más frecuente sobre VIH, como la mitad, es tema de discriminación laboral, pero fundamentalmente en empresas privadas. Nosotros no tenemos competencia con entidades privadas, solo con autoridades. Entonces los orientamos para que acudan a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que está cambiando a una nueva autoridad con la reforma del año pasado, a que acudan a los instituciones de defensa contra la discriminación. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe el COPRED, a nivel federal existe el CONAPRED, y hay otros estados que tienen figuras parecidas. Y qué bueno que mencionaste esto, porque es interesante observar que las quejas son fundamentalmente por falta de medicamentos. La siguiente causa es falta de atención médica o falta de atención médica especializada, ejercicio indebido del servicio público, y hasta lo final viene revelación inadecuada de la condición de salud, o sea, violar la confidencialidad, y hasta después aparece discriminación. Pero también te hago el análisis al revés. Cuando yo entré al cargo en 2004, una de cada, ¿qué te gusta? Era como el 11% de las quejas mencionaban discriminación. Hoy, más o menos, la cuarta parte de las quejas mencionan en algún punto discriminación. Entonces va creciendo la conciencia de que hay un componente de discriminación en la queja, pero no es el motivo más frecuente de las quejas. Pero ¿cómo pueden saber en un trabajo que tienes VIH? O sea, para llegar a ese punto. Mira, la primera práctica que hemos identificado es
que te pidan en la batería de pruebas médicas que te piden para solicitar un empleo, que te hagas la prueba del VIH. La segunda es que ni siquiera te lo avisen, pero todos te la hagan. Eso es muy común. En la toma de muestra con la que te van a hacer biometría hemática, le ponen el reactivo para la prueba de VIH y te la hacen y ni te avisan. Imagínate, tú ya vives con el virus, ya te hicieron una prueba y ni te avisan que vayas a atenderte. Eso me parece criminal. Tercera práctica, en el transcurso del empleo te piden alguna prueba o bien hay una revelación indebida de tu condición de salud. Tenemos una queja de una persona que se fue de incapacidad a una cirugía, durante la cual se metieron a su escritorio y encontraron sus documentos y ahí encontraron su diagnóstico. Y a partir de eso, bueno, no solo se enteró todo el mundo, sino que además procedieron a tratar de correrlo. No. Entonces, ahora te cuento una buena noticia. Este año la Comisión Nacional emitió la recomendación número 30 en materia de VIH. Y esta recomendación número 30 se refiere por primera vez a un tema de discriminación laboral por vivir con VIH en un centro de trabajo que en este caso fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo tengo una pregunta. Estas recomendaciones que emite la Comisión Nacional, ¿las instituciones están obligadas a seguirlas o cuál es la injerencia de la Comisión? O sea, ¿qué pasa? ¿Las autoridades pueden pasarse por el arco del triunfo estas recomendaciones? Sí. La verdad es que sí. La neta sí. No, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución que sigue el modelo del ombudsman sueco-noruego que dio origen a los principios de París. Allá en esos países escandinavos un día se dijeron, oye, pues aquí tenemos las autoridades y aquí tenemos al pueblo, pero a veces el pueblo no tiene problema con otra persona particular, sino con cómo la atendió la autoridad, particularmente las policías, etcétera. Entonces, ¿quién me defiende de mi defensor? Esa es la pregunta. Entonces dijeron, vamos a generar una figura de ombudsman, que significa el mediador. Entonces tiene que ser alguien que no sea del gobierno, pero que no sea un particular, que sea una figura de una institución pública, pero autónoma del gobierno. Y esto se refleja en los principios de París de Naciones Unidas, que marca el modelo de cómo deben ser estas instituciones. Ahora bien, entonces eso hace que no seamos autoridad, no somos autoridad como lo es un juez. Un juez le ordena a alguien hacer algo y lo tiene que cumplir, si no comete el delito de desacato. En nuestro caso son recomendaciones que tienen fuerza por su autoridad moral. Ahora bien, ¿qué pasa si lo primero que nos pide la ley es tratar de solucionarlo de inmediato en beneficio del quejoso? La primera alternativa que tenemos es la orientación directa. Si no se puede, abrimos un expediente, hacemos una investigación, si se acreditan las violaciones, hacemos una conciliación, que es comprometer por escrito a la autoridad a restablecer los derechos violados, a sancionar a los responsables y a tomar medidas de no repetibilidad para que no vuelva a pasar lo que le afectó al quejoso. Si la autoridad no acepta o no cumple la conciliación, procedemos a la recomendación pública, que si no la acepta o no la cumple, hacemos del conocimiento de la opinión pública esa circunstancia y tenemos la facultad desde el 2011 de pedirle al Senado de la República, y en el caso de las comisiones estatales, a los congresos estatales, que llamen a pedir a la autoridad que explique por qué no se cumplió la recomendación. Y en la Ciudad de México, con la nueva Constitución, hay una nueva forma de presionar el cumplimiento de la recomendación que está por desarrollarse y que la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal habrá de desarrollar en la nueva ley, que se llama Juicio de Restitución Obligatoria de Derechos Humanos, que es una autoridad que no aceptó o no cumplió una recomendación. La comisión va a poder poner en la sala constitucional del Tribunal del DF o de la Ciudad de México un juicio para que se cumpla la recomendación. Eso todavía va a haber que ver en qué detalles queda, pero está muy interesante. Bueno, ya me apasioné aquí con temas jurídicos. Está bueno, está bueno. Oye, Ricardo, y hoy en 2017, ¿cuál es la manera más efectiva de evitar que haya nuevas transmisiones del VIH?
La primera y más efectiva es el diagnóstico oportuno. Ok. Está chistoso lo que acabo de decir, Sí, ¿verdad? sí. A ver, explícanos. Resulta que la estrategia actual de ONU-SIDA, la estrategia que marcaron en 2013 para después del 2015 que se terminaron las metas del milenio y empezaron las del desarrollo sostenible, etcétera, ONU-SIDA plantea la respuesta rápida para acabar con el SIDA en el 2030, así dice. ¿Cómo que acabar con el SIDA? Sí se puede. Lo que vamos a acabar es con que las personas que viven con VIH lleguen a etapa de SIDA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tratar que el 90% de las personas que viven con el virus tenga su diagnóstico. En México más o menos el 60% lo tiene. Que el 90% de quienes cuentan con diagnóstico cuenten con tratamiento y que el 90% de quienes cuentan con tratamiento lleguen a la supresión viral, o sea, que lleguen a que el virus, aunque está presente, está indetectable. Para lograr eso, necesitas enfatizar el diagnóstico oportuno. 2, esto casi nunca se dice, pero que ya es hora de decirlo. Una persona que vive con VIH y tiene tratamiento y llega a la supresión viral, no lo transmite. Si a esto le sumas el uso correcto y consistente del condón, la transmisibilidad es 0. A ver, para quienes nos están escuchando y a lo mejor no se han adentrado mucho en el tema, ¿qué es esto último que nos dijiste? Este estado de indetectabilidad. Indetectabilidad significa que vives con el virus, o sea, sigues teniendo el VIH, Sí. pero la carga viral, que es la cantidad de virus que hay en tu sangre, Sí. ya es tan baja que el análisis lo pone por debajo de 50 copias. Cuando está por debajo de 50 copias ya no es capaz de decir si son 43 o 11 o 4 o no. Ok. Entonces a ese punto le denominan indetectabilidad. La mayor parte de las personas que llevan tratamiento adecuadamente llegan a la indetectabilidad, que es decir, el virus está tan bajo que no va a afectar tu sistema inmunológico, le da la oportunidad al sistema inmunológico de recuperarse, y un beneficio adicional es que no lo puedes transmitir. Oye, ¿y en cuánto tiempo se llega a la indetectabilidad? Pues depende de muchos factores, pero vamos a ver si eres una persona saludable, que descansa bien, que tiene una vida emocional adecuada, todo esto afecta a tu Sí, por sistema supuesto. inmunológico, que no bebe con exceso, que no consume drogas, que no tiene tratamientos para otras enfermedades que le puedan afectar al sistema inmune, etcétera, etcétera. En cosa de 6 meses estás del otro lado. Ahora, hay gente que tiene una situación, por ejemplo, si tú arrancas con un diagnóstico muy oportuno, muy pronto, tienes más oportunidad de lograrlo más pronto. Si arrancas en una situación más comprometida, a lo mejor te tardas un poco más, pero es posible. Conozco personas que estuvieron 2 veces en etapa de SIDA en algún momento de su vida y que hoy están indetectables y que seguramente se van a morir después de los 70 años de otra cosa. Pues hay ahí entonces la importancia de lo que comentábamos al inicio del programa con David y con Diana sobre la prueba. La estrategia evidentemente involucra promover que las personas se hagan la prueba. Entonces, la prueba está disponible, y así como tú dijiste, donde está gratis y donde está disponible, pues está gratis y está disponible en todos los Capacits, en las unidades de salud del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, del ISFAM, de donde quiera que vayas. Y hay otras instituciones, como por ejemplo, ya nos decían que en el Instituto de la Juventud hay oferta de prueba, hay muchos lugares, las organizaciones civiles ofertan prueba. Y yo siempre digo una cosa que es en parte en chiste y en parte en broma. Yo digo, la recomendación es que toda persona con vida sexual activa se haga la prueba una vez al año. Y quien no tiene vida sexual activa, la recomendación es que se consiga una. Qué bonito. Sí, un golpe doble. Yo quiero hacer otra pregunta que quizás sea como un poco reiterativa, pero hace rato me mencionabas que no se puede combatir la epidemia del VIH si no combatimos el racismo, el clasismo, la homofobia y la transfobia. Y esto suena muy bonito, pero o sea, ¿qué significa? O sea, ¿cómo afecta que haya homofobia, que el SIDA y el VIH siga creciendo? O sea, ¿de qué manera? ¿Hay casos específicos que nos puedes dar ejemplos? Por supuesto, es muy sencillo. A ver, el caso que te conté
refiere que a partir de un diagnóstico, los compañeros de trabajo asumieron la orientación sexual de la persona. El estigma asociar VIH a homosexualidad es un estigma de ida y vuelta. Porque eres homosexual, como es mi caso, la gente cree que vives con VIH. O porque vives con VIH, la gente cree que eres homosexual. Lo cual te habla de que son condiciones, a las dos, vivir con VIH y ser homosexual, que son asociadas a características negativas. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo. Entonces, la homofobia inhibe a las personas de hacerse un diagnóstico. Hay personas que les da pena formarse en la fila de la prueba porque no vayan a pensar, ¿no? O hay personas que les da pena acercarse al Capacit o a la clínica porque ¿qué van a decir si me ven allí? Y también lo que mencionabas de la misoginia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que me hice una prueba me la hice a escondidas de mi actual novio porque decía que para qué. Exacto. Que yo por qué, como si solo estaba con él me iba a hacer la prueba y la hice escondidas y todo. Fue también hace muchos años. Me lo entregaron como 2 semanas después. Pero era una onda de, pues ahora es muy natural irte a formar, hacértela y ya esperar a ver qué onda. Pero en ese tiempo pareciera que ahora también las mujeres están como viendo que sus parejas les den permiso de hacérsela, ¿no? El caso de las mujeres, hablando de la misoginia, es tema para otro programa, porque enfrentan desventajas desde biológicas hasta epidemiológicas, sociales y culturales. Nada más una y hasta muestra. Negociación del uso del condón, ¿no? Exacto, o sea, la negociación del uso del condón, y el otro día escuché a la doctora Buchastegui decir, eso de negociar el uso del condón es trasladarle la responsabilidad a las mujeres. Claro. Es como de, te pasa porque no tienes habilidades para negociar el condón, adquiérelas en lugar de educar a los hombres. En todos los temas de género no vamos a avanzar si no modificamos los hombres nuestras actitudes, ¿no? Entonces, pero efectivamente, ellas tienen, eso es un dato, tienen dificultad para negociar el uso del condón, para negociar la prueba, para hablar del tema, ¿no? Las mujeres en general tienen parejas de mayor edad que tienen más experiencia sexual que ellas, lo cual las expone mayormente a cualquier submisibilidad. Una que es muy importante mencionar para no comer mucho tiempo es el tema del amor romántico. Hay personas que creen que el amor es vacuna contra el VIH. Hombres, mujeres, de todas las orientaciones sexuales e identidades de género creen que el amor. Entonces, cuando andamos por la libre, nos cuidamos. Y cuando creemos que estamos enamorados, dejamos de cuidarnos y ahí es cuando nos infectamos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque lo voy a decir, aunque se moleste quien se moleste. La fidelidad no es una medida de prevención, ni puede serlo, porque coloca lo que debes de hacer para cuidarte en lo que haga alguien más, ¿no? Es como si tú dijeras, yo voy a prevenir la caries pidiéndole a mi esposa que se lave los dientes. Es así de ridículo. Claro. Oye, Ricardo, y hablando de epidemiología, las mujeres, en el caso, por ejemplo, de las lesbianas, enfrentan barreras en el acceso, por ejemplo, del tema de salud. O explícanos tú cuáles son las poblaciones donde se registran nuevas infecciones, porque en lo que pensaba sobre el tema del machismo y la misoginia y esto que hemos estado comentando es que, por ejemplo, las mujeres lesbianas, cuando asisten al médico a una consulta relacionada con sus prácticas sexuales, pues a menudo se encuentran con que el médico se sorprende de que estén ahí porque asumen que si no hay una penetración, no hay una relación sexual. ¿Y cómo ves estos grupos que, ya sea porque no existen estrategias focalizadas o porque se enfrentan a otras desventajas, pero que también están en riesgo? Sí, a ver, vamos por partes. En primer lugar, en nuestro país tenemos que las poblaciones más afectadas son las que mencioné: hombres que tienen sexo con hombres, hombres trabajadores sexuales, mujeres trans en trabajo sexual, usuarios de drogas inyectables.
pero eso no quita que haya otras poblaciones que, aunque no son clave se llama cuando están por encima de la prevalencia promedio nacional, que en México es 0.3, pero que por sus prácticas o contextos se consideran en condición de vulnerabilidad, y ahí entran las mujeres, ahí entran los jóvenes, las jóvenes, entran los migrantes, las poblaciones indígenas, las personas en reclusión, las personas en situación de calle, y hay una lista larga. Ahora, el caso de las mujeres lesbianas, ellas efectivamente, la primera dificultad que enfrentan es que al presentarte ante un profesional de la salud, una de las primeras preguntas que se le pregunta a todas las mujeres es: ¿qué método de control de la natalidad utiliza? El sexo entre mujeres no tiene una finalidad reproductiva, evidentemente, y eso las incomoda porque quiere decir que asumieron la heterosexualidad universal. Eso se llama heteronormatividad, creer que todas las mujeres son heterosexuales. Y a ese respecto, la Secretaría de Salud este año, en junio, publicó una guía de atención médica para las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales, para dar orientaciones prácticas directas a la operación de las poblaciones. En el caso de las mujeres lesbianas y VIH, hay que distinguir entre la posibilidad de una mujer lesbiana de adquirir el VIH y la práctica sexual en sí misma. Las prácticas sexuales entre mujeres no tienen ningún riesgo de adquirir VIH, no hay un solo caso documentado, pero hay mujeres lesbianas que han tenido contacto sexual con varones y ahí es donde pudieron haberse infectado. Entonces no podemos decir es 000, pero sí es diferente el riesgo, evidentemente. Me parece que el tema del VIH, prevalencias, no es un tema significativo, como sí lo es en mujeres trans, en hombres que tenemos sexo con hombres, etcétera, pero que hay un montón de temas relacionados con la salud de las mujeres lesbianas que no están atendidos adecuadamente. En la reunión que se hizo, las reuniones que se hicieron para organizar esa guía, las mujeres lesbianas hicieron planteamientos muy interesantes. O sea, sexo oral no se puede transmitir VIH. No, si hay un riesgo muy bajo, okay, tan bajo que la recomendación es toma la decisión, ¿no? Pero no me preocuparía el sexo oral para el tema de VIH, me preocuparía para gonorrea. Y hay una gonorrea resistente, es decir, no hay tratamiento. Entonces... O con cuidado. Pues sí, o con condón, o tú tomas la decisión si tomas ese riesgo. Okay. Pues sí, ahora sí que cada quien. Esta super gonorrea, ¿no? Que llamaron así en Reino Unido, porque fue donde empezó a aparecer los primeros casos. Y que esta super gonorrea lo que tiene es que es resistente a los antibióticos. Así es, y disponibles. Así que aguas. Bueno, hablemos un poco sobre esto, sobre cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH. Es algo que ya hemos hablado repetidamente, pero que al día de hoy pues sigue siendo motivo de duda y especulación. A mí me ha tocado hace, ¿qué será? Como 2 meses. Estaba cerca de la Clínica Condesa y decidí hacerme una prueba. No tomé en cuenta que necesitaba 4 horas para hacérmela, pero bueno, ahí me quedé. El punto es que escuchando a las personas que estaban ahí esperando su prueba, pues me encontré con comentarios que francamente rayaban precisamente en este desconocimiento que persiste en la población en general. Recuerdo 2 chicos que estaban al lado de mí que se habían ido de fiesta el fin de semana a Tepoztlán y habían hecho pues una orgía de una suerte, o sea, de todo. Se la habían pasado bien, pero no habían usado condón y estaban preocupadísimos, ¿no? Era lunes y esto había pasado el sábado, ¿no? Entonces lo primero que yo pensé fue, bueno, el periodo de ventana, ¿qué haces aquí? O sea, ahorita no te va a salir el resultado pero le va a salir el resultado previo. ¿Me explico? O sea, yo creo que no tiene nada malo que si uno está preocupado por una práctica sexual, que se te rompió el condón, usaste condón, cualquier cosa, acudas.
Porque te van a hacer la prueba. Y si sales reactivo es que ya tenías VIH de antemano. Eso sí. Eso es una posibilidad. Dos, pues si tuviste esas prácticas en esa ocasión, es probable que las hayas tenido en el pasado. Información básica sobre VIH. El VIH solo se transmite por relaciones sexuales sin protección, por sangre contaminada, que esto puede ocurrir cuando en una transfusión, en México toda la sangre segura, en un accidente en una clínica, todo el instrumental es nuevo, es estéril, ese riesgo es mínimo. El riesgo fuerte en sangre es el compartir instrumentos de inyección en el contexto del consumo de drogas inyectables, que, bueno, ustedes saben, de acuerdo a las estadísticas de adicciones, el consumo de estas drogas va en aumento en nuestro país. Entonces ahí sí hay un riesgo muy fuerte de transmisibilidad. Según tercera vía de transmisión, que es la vía de transmisión perinatal de una mujer que vive con VIH embarazada al producto, que esto puede ocurrir durante la gestación, durante el parto, durante la lactancia. Y también se puede prevenir como diagnóstico oportuno. A toda mujer embarazada se le debe ofrecer la prueba de VIH en nuestro país. Si sale reactiva, se le debe dar tratamiento antirretroviral para controlar la carga viral de ella y para que no lo transmita al producto, sobre todo durante el parto. El parto se puede hacer por vía vaginal si la carga viral está controlada. Si no lo estuviera, sería por cesárea, y la sustitución de fórmula láctea también si la carga viral no está controlada. Si está controlada, se puede amamantar al hijo. Esas son las recomendaciones desde el 2014, para que vean que les traigo actualizado. Y lo otro es, ¿quién se debe hacer una prueba? Toda persona que tiene vida sexual activa debe hacerse la prueba, independientemente de si pertenece a estas poblaciones o no, una vez al año. Y dos, existe lo que se denomina, que es a lo que te referías, periodo de ventana. El periodo de ventana es el tiempo que transcurre entre que la persona adquirió el virus, que el cuerpo genera anticuerpos, que es lo que detecta la prueba. Las pruebas rápidas son muy sensibles, arriba del 98%, pero creo que es mejor si tiene posibilidad de ir a la Clínica Condesa, quien vive en la Ciudad de México, porque en Clínica Condesa te hacen ELISA, por eso te toman una muestra de sangre con un tubo de cuarta generación, que es sensible a 6 semanas. Acorta el periodo de ventana de 3 meses a mes y medio. Oye, bueno, pues podríamos pasar un buen rato hablando de muchos temas más, pero ya se nos acabó el tiempo, y para cerrar me gustaría que nos comentaras, ¿qué hago si se me rompió el condón? ¿Qué hago si me desconecté, ligué, estaba guapísimo, tomé mucho, me drogaron o yo me drogué? Pues también pasa, ¿no? Sí, se ha pasado, pasa. Pero bueno, ¿qué protocolo de emergencia existe hoy para esto? Porque es algo que se desconoce, pero tú puedes asistir, por ejemplo, a la Clínica Condesa. Sí. ¿Qué se hace en estas circunstancias? Si una persona tuvo un accidente, puede tomar, te voy a decir en abstracto, puede tomar tratamiento antirretroviral con una valoración, primero por parte de un profesional de la salud, para valorar el riesgo. Si hubo tal riesgo, la persona tiene una ventana de hasta 48 horas, son 72, pero vamos a decir 48, para que se apuren. Hay que ir de inmediato para controlar la posibilidad de la infección, tomando antirretrovirales durante un mes, el que te dé el doctor. Normalmente te dan una tripla o te dan un efavirenz, y con eso es suficiente durante 30 días. Ahora, ¿eso está disponible en el sistema de salud? No te lo va a dar el sistema de salud, no está obligado. La Clínica Condesa tiene a veces la posibilidad de brindarlo. En Guadalajara, acabo de ir y se quejaron del que Ocuesida Jalisco te da 11 de las 30 pastillas que necesitas. Lo que hace es iniciártelo, lo demás tú tendrás que pagar tú. Ahora, en alguna ocasión podrás tener la suerte de que tengan disponibilidad y te den el frasco completo. Pero no están obligados, cuesta 8,000 pesos cada frasco de 30 pastillas en la farmacia. Entonces, yo les diría, lo primero es sí, vayan.
para que un profesional valore el riesgo y en su caso les dé, pues, he mandado a algunos colegas y me han dicho, me dijo el doctor que no tenía un riesgo. Lo primero que le van a hacer es la prueba de VIH, a ver si no tienen infección previamente. Claro. Entonces la recomendación es acudir a las unidades de salud. La segunda recomendación es, pues, estar más atentos en la siguiente ocasión. Sí. Ahora Oye. estamos... no. Vas. ¿Incidencia de qué edades es la más común? Estamos diagnosticando en un promedio de 34 años, personas que adquieren el virus más o menos 10 años antes, 24 años, y sin tratamiento podría fallecer en 34 años. Con tratamiento podría vivir hasta los 75 o más. Pero cada vez están reportando los programas estatales de VIH-Sida que están diagnosticando personas cada vez más jóvenes, incluyendo adolescentes. Es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Así es. La Ciudad de Andrea México tiene ya ahí un promedio de González, la 21 o doctora. 26 años. Así es, y eso quiere decir que hay muchos como de 15, 16, 17 años. Exacto. O sea, si tenemos un tema de embarazo adolescente, pues es la misma vía por la que también podemos tener infecciones de transmisión sexual como VIH. Y bueno, ya nos dijiste qué hacer en caso, ¿no? Como esta situación post de esta exposición, pero ¿por qué no mejor le recordamos a la gente cómo prevenir la infección del VIH? ¿Qué medidas puede tomar para reducir ese riesgo de infección? Pues la que está disponible para todos y muy fácil es el uso correcto y consistente del condón. Correcto que decir, hay que usarlo bien, con lubricante soluble al agua. Hay que, ya sabes, no abrir el empaque con los dientes. Todas estas recomendaciones. No se hagan las sensuales. Así es. Yo puedo sola. Y madre, háganlo bien. Sí, O practíquenlo en su casa, ¿no? Deberíamos hacer en desastre.mx unos tutoriales para poner condón e incluso para ponernos a prueba a ver si en nosotros mismos sabemos ponerlo. Así es. Y lo otro muy importante es lo de consistente, que quiere decir todas las veces. Sí. Porque muchas veces el round 1 va con condón y el round 2 ya sin condón. Y ahí es donde está el riesgo, ¿no? El otro tema es el diagnóstico oportuno. La insistencia es todos saliendo de aquí nos vamos a hacer la prueba, ¿vale? Muy bien. Sí. Me parece muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Ricardo Hernández Forcada es director del programa de Salud, Sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues se nos acabó el programa, David, Dianita. Pues muchas gracias y otra vez aprendiendo y asustándome, mano. No hay que tener Pero miedo. mejor ir y prevenir y ver y saber que estar como estábamos antes, ¿no? Sí, no, pues yo creo que hay que no tener miedo al diagnóstico, sino todo lo contrario, estar preparados para atenderlo a tiempo y como ya dijo Ricardo, podemos tener una expectativa de vida de la población general. Así es. 75 años. Incluso algunos dicen que mejor, porque como estás continuamente yendo a laboratoriales, puedes identificar cualquier otro tema de salud a tiempo. Pero en realidad asustándome de pues justo de que no tenemos esa conciencia de ir y hacerlo. O sea, si es demasiado, se podría tratar y se puede vivir bien, pues. Pero si no tenemos esa conciencia, no va a pasar. Pues sí. Yo me quedo con lo del programa, lo que dijo Ricardo sobre que un diagnóstico de VIH es una esperanza de vida, precisamente por eso, porque te abre la puerta a un tratamiento. Ricardo, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? @Rich Forcada En Twitter. y soy Ricardo Hernández Forcada en Facebook. Y estoy a sus órdenes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos un micrositio sobre VIH que es www.cndh.org.mx/VIH. Gracias. Yo soy Ángel Conto, me encuentran en Twitter como @Ángel Conto y esto fue El Mariconario. También tenemos una cuenta de Twitter para El Mariconario, es @El Mariconario y en nuestras redes de siempre.
En Twitter estamos como @quiero-desastre, igual así estamos en Instagram, nuestro Facebook es desastre.mx y en internet nos encuentran como www.desastre.mx. ¿Y a ti cómo te encuentran, David? A mí me encuentran en Twitter @Dave_Licos y en Facebook como David Olvera. Muy bien, Dianita. Yo soy Diana Gutiérrez y me encuentran como @dulcedianita y en Facebook como Diana Gutagui, pero ese ni sirve. Y hay que agradecer al Centro Cultural España por prestarnos las instalaciones para poder grabar este programa. Así es, gracias al Centro Cultural de España y búsquenos en todas las plataformas. Ya estamos en Apple Podcast, ya estamos en TuneIn Radio, estamos también en nuestra plataforma de Spreaker y por supuesto en el apartado de la página. Métanse a desastre.mx y ahí en la pestaña de El Mariconario van a encontrar los episodios. Exactamente, se suscriben a nuestro canal de YouTube para que puedan estar al tanto de las próximas ediciones del Mariconario. Hasta la próxima. Desastre.mx presentó El Mariconario con Ángel Conto y Dulce de Anita.